Muchas gracias, señor presidente. El Partido Popular sigue actuando al servicio de la potencia extranjera que nos agredió militarmente en 1898 para apropiarse de Cuba y Puerto Rico. Puerto Rico hoy es una colonia de Estados Unidos, pero Cuba sigue siendo un país soberano donde se habla español y por eso ha sido sometido al más cruel y prolongado bloqueo económico y comercial que ha conocido ningún país del mundo. Es el país más cercano a España desde el punto de vista histórico y cultural de toda América y Cuba exporta salud, educación, deporte, es decir, exporta vida. Desde 2023 Cuba ha asumido la presidencia del Grupo de los 77 más China, un grupo de 134 países, el bloque multilateral de países más grande y diverso del mundo. Y eso atestigua el inmenso prestigio de Cuba entre el sur global. Y particularmente en el sector de la salud y la educación. El internacionalismo médico cubano está plenamente alineado con el Plan de Acción de la ONU para promover la cooperación entre países. Y en materia de colaboración médica, simplemente en el año 2023 había 23.800 colaboradores cubanos del sector salud presentes en 56 países que en 59 años han atendido a más de 2.000 millones de pacientes en el mundo. Pacientes que en muchos casos ha sido la primera vez que recibían atención médica de calidad. Y no cabe duda que este inmenso despliegue se saca adelante con el esfuerzo solidario de voluntarios y voluntarias cubanos, y cualquier trabajador o de las emergencias sabe que en ese sector no existe la jornada de 8 horas mientras la gente se muere a tu alrededor. Asistencia sanitaria dada por Cuba tanto en catástrofes naturales como para poner en marcha sistemas sanitarios de los países descolonizados abandonados por la potencia colonial en retirada, o la colosal asistencia médica gratuita a las víctimas de Chernóbil, que se ha mantenido hasta la fecha, o la asistencia en el año 98 tras el paso de los huracanes Mitch y George, que Cuba fue el país que más contingentes sanitarios envió a toda Centroamérica. Cómo no mencionar la Escuela Latinoamericana de Medicina, la principal universidad internacional de medicina gratuita del mundo, que acoge a estudiantes de 122 países de América, de África, de Asia y Oceanía, y también de los Estados Unidos. Podríamos hablar igualmente del combate contra el ébola en África, que Cuba dio en solitario, prácticamente la única potencia occidental sanitaria, y que recibió por ello el reconocimiento de Naciones Unidas. Igual podríamos hablar del esfuerzo de Cuba en la alfabetización. Han sido más de 10 millones de habitantes del mundo los que han sido alfabetizados gracias a este trabajo de Cuba. No se puede abordar ningún debate sobre Cuba sin exigir el final del bloqueo, y por eso hemos presentado esta enmienda. El bloqueo es la mayor violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todo un pueblo. Es un acto de violación del derecho internacional contrario a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Y por eso, todos los años, la Asamblea de las Naciones Unidas condena el embargo de este bloqueo en su Asamblea General, como pasó la última vez el año pasado. Pedimos a todas las fuerzas políticas defensoras del derecho internacional que rechacen esta PNL y que en su lugar voten a favor de nuestra enmienda a la totalidad pidiendo el fin del bloqueo y el fin de las sanciones ilegales a Cuba. Gracias. Muchas gracias, señor Santiago. Se presenta, como decía, esa única enmienda. Ahora es turno para el resto de portavoces. Comienza, si no tengo aquí dudas, el grupo Vox. Tiene la palabra el señor Asarta. No. ¿Lo va a hacer usted, señor Flores? La de Cuba la hago yo. Vamos a abrir un debate, si os parece. Tenéis oportunidad. No. Ah. Bueno, decía que tiene la palabra el grupo parlamentario Vox y toma la palabra el señor Asarta. Gracias, presidente. Señorías, esta PNL tiene por objeto condenar los abusos y violaciones de los derechos humanos perpetrados sistemáticamente por el régimen cubano contra manifestantes, disidentes políticos, líderes religiosos, activistas de derechos humanos y artistas independientes, entre otros, así como manifestar la preocupación de la Cámara por el incremento del número de presos políticos, exigiendo al Gobierno de Cuba que ponga fin inmediatamente a la represión. Adicionalmente, la PNL denuncia las condiciones laborales en las que el régimen cubano mantiene a sus trabajadores y cooperantes civiles,
en el exterior y solicita que para paliarlas se facilite el retorno a Cuba de las personas que se encuentran en el exilio y a los profesionales y ciudadanos a los que no permite regresar con sus familiares. Yendo más allá de la clásica condena al régimen comunista de Cuba por su política de represión de la disidencia y de encarcelamiento y tortura de los líderes opositores, la presente PNL se hace eco de las limitaciones y violaciones de derechos y libertades que padece el personal civil profesional, tales como médicos, marinos, profesores, artistas o deportistas, entre otros muchos, que se hallan prestando servicio en el exterior a través del Estado o de sus empresas. Y es que aunque la participación en las misiones de internacionalización cubanas es oficialmente voluntaria, muchos médicos se sienten presionados para acogerse a dichas misiones y temen represalias por parte del Gobierno de Cuba si no participan. Sus salarios son retenidos por el régimen. Sus condiciones laborales distan de ser aceptables. Su libertad de movimiento está restringida y bajo vigilancia a cargo de funcionarios del Gobierno. Y su derecho a la privacidad está limitado por el control y seguimiento efectuado por las fuerzas de seguridad del régimen. Hasta el extremo de que ya en el año 2021 el Parlamento Europeo votó a favor de condenar la esclavitud en las misiones laborales de Cuba en el extranjero a través de la resolución del Parlamento Europeo, abro comillas, los derechos humanos y la situación política en Cuba. Abundando en el asunto de la excesiva reacción del régimen cubano contra las manifestaciones del 11 de julio, que es por donde empieza la PNL, 11 de julio de 2021, y de los detenidos sin tutela judicial en esa fecha y posteriores, el pasado 29 de febrero, hace 3 meses de este año, el propio Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la situación crítica en Cuba en materia de libertades y derechos, como libertad ideológica, religiosa, libertad de seguridad, a la libre circulación, a la libertad de expresión, etc. Con ello, esta PNL tendrá nuestro voto a favor y con esto termino. Muchas gracias, presidente.